Bueno, muchas gracias. Vale, bueno, hoy hemos venido aquí a hablar de un concepto, bueno, hemos venido a hablar de low code, de no code y también de hybrid low code, que es un concepto que hemos estado trabajando en los últimos 3 años, tanto con soluciones privativas como con soluciones open source abiertas. Y vamos a explicar un poquito cómo está el ecosistema, qué herramientas hay y luego también vamos a hablar al final del experimento que hemos hecho de hacer proyectos reales, proyectos de verdad, en clientes que nos pagan utilizando este tipo de cosas y explicaremos también un poco qué nos ha pasado, dónde ha funcionado bien, dónde ha funcionado mal y cuáles son un poco la situación ahora mismo de todas estas propuestas que están saliendo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto empieza, yo creo, todo esto de low code, no code, etcétera, es una cosa que empieza con un problema a resolver. Es decir, que la digitalización es un dolor, es un pain, es un gran problema. No estoy diciendo que no se puede hacer, sabemos que se puede hacer, nosotros también llevamos mucho tiempo haciendo apps, haciendo webs, haciendo proyectos de digitalización en muchos sitios, pero es un dolor. O sea, es un dolor, quiere decir que los proyectos cuestan mucho, los que estéis aquí que tenéis experiencia ya lo sabéis, los proyectos cuestan mucho, sufren muchos retrasos, hay una escasez gigante de perfiles del sector, cuesta mucho la colaboración entre diferentes áreas, por ejemplo, lo que quiere marketing, lo que quiere la empresa, que todo confluya hacia el proyecto y la digitalización se vuelve muy, muy, muy difícil. Es realmente muy complejo. Cuando tienes un pequeño proyecto y tienes como one man orquestra y tienes muy claro lo que quieres hacer, se puede conseguir, pero conforme lo que estás intentando hacer escala y implica a más gente, más procesos, más tecnologías, más integraciones, se va volviendo cada vez más difícil. Y llega un momento incluso donde la curva de complejidad de que el proyecto salga bien, hay un momento en el que se vuelve casi ingestionable. De hecho, Protofy en su día ya nació un poco así, ¿no? De ahí estamos con Luis en 2015, Luis es nuestro socio de ahí, y ganamos un concurso de la Caixa, de una hackathon, y había que construir algo en 24 horas que tuviese una parte física y una parte digital, y hicimos un servicio de pago para restaurantes, ¿no? Entonces, en teoría nos tenían que apoyar como para sacar una startup de ahí, y la gente de la Caixa nos dijo que ni de coño, que nos daban el dinero, pero que no querían saber nada de nosotros. Los años anteriores habían intentado hacer con unas apps, otro con unas webs y otro para, creo que eran aplicaciones de smartwatch, no recuerdo mal, y que ya tenían suficientes problemas y que aunque tuviesen dinero, que no se iban a meter en un proyecto que además tuviese parte física, tenía una web y tenía una app, que ni de coño, que no querían saber nada de todo esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creamos una web, pusimos Protofy y dijimos que lo que la Caixa no quería hacer, pues que lo hacíamos nosotros, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezó el proyecto y cuando empezamos a testear todas estas cosas de las que empezamos a tener algunas intuiciones en ese momento, a ver cómo funcionaban y si realmente se podía hacer tecnología que estuviese puesta en las fábricas, tecnología que estuviese puesta en las empresas o en todos los sitios y que funcionase, ¿no? Cuando empezamos con Protofy, empezamos a estudiar un poco en base a todo este feedback, ¿no? O sea, básicamente la Caixa lo que nos vino a decir es que hacer apps es difícil, hacer webs es difícil, pero hacer algo que combine todo, o sea, que tenga un dispositivo físico que hay que construir, diseñar con su firmware, más una app del móvil, etcétera, es muy difícil. Muy difícil, quiere decir que te gastas mucho dinero, las cosas nunca acaban de salir y es muy complicado. Entonces estuvimos estudiando un poco de dónde venía el problema, porque al final como emprendedores dijimos, bueno, pues si hay un pain en esto, ¿por qué no atacamos este pain en concreto? Es decir, bueno, no creemos, por ejemplo, que el problema esté en las herramientas que hay por debajo, no hay un problema en Java o en .NET, ni tampoco hay un problema en el Spring o en lo que sea que utilicéis, no es que hay un problema en la infraestructura de la informática, sino que empezamos a pensar que hay un problema en la cadena de producción de valor, o sea, cuando tú estructuras cómo funciona todo y la manera en la que se organizan los proyectos y la manera en la que funciona toda una organización que produce un asset digital o un proyecto digital, es ahí donde está el problema. Normalmente esto se suele entender como, de alguna manera, como aquí está la gente que construye las cosas, ¿no? En este lado de aquí, y en este otro lado de aquí hay la gente que no entiende nada de informática y que no sabe cómo funciona nada, y normalmente hay como un gap extremo entre los dos mundos, pero gigante. Se ha intentado resolver de muchas maneras, ¿no? Que si hace muchos años se hablaba de hojas de requisitos, luego que si user stories, que si Scrum, que si Kanban, son procesos que intentan como suavizar esa relación, pero nosotros empezamos a pensar que el problema que existía, aunque esas metodologías están geniales y nosotros también las aplicamos, empezamos a pensar que el problema que existía iba más allá de un problema metodológico y que también había un problema en la manera en la que se utilizan las herramientas
y en la manera en la que se colabora en general. Identificando un poco cosas que pasan y que todavía agregan más ruido a todo esto, y es que tú te quieres crear cualquier proyecto ahora, ya seas un manager de una empresa, ya seas alguien que tiene una idea de negocio, o ya seas alguien que trabaja en una fábrica y que quiere automatizar un proceso, ¿no? Industria 4.0, realmente hay como una cantidad, este es un ejemplo tonto de cosas puestas al azar, pero hay una cantidad inmensa de stacks posibles y hay una cantidad inmensa de maneras de integrar las cosas posibles. Esa es la realidad. Es decir, ahora mismo cualquier app o web o cosa, automatización que quieras crear, implica cientos de decisiones que se toman a priori, que se toman antes de que el proyecto haya proporcionado ningún feedback y que depende de las decisiones que tomas en ese tipo de preguntas, tu proyecto va a tener unos problemas, o va a tener otros, o va a tener unas capacidades, o va a tener otras, y eso hace muy complicado construir los proyectos, muy, muy complicado. Una persona normal, nosotros en Protofy ayudamos mucho tanto a empresas como a emprendedores. Y es muy típico que el emprendedor, cuando llega a nosotros para que le ayudemos a construir su prototipo, ya haya pasado por otras ingenierías y otros sitios donde hacen proyectos, donde le han hecho 100.000 millones de preguntas y propuestas con un montón de palabras que no entiende. Realmente, yo sé que aquí mucha gente seguramente es ingeniera y a lo mejor no ve un problema en esto, pero hay mucha gente que tiene un problema grande con esto, que realmente no comprende las implicaciones de SPA o no SPA, client-side rendering o server-side rendering. Y así 300.000 millones de preguntas que realmente, sobre todo al principio del proyecto, tienen poco sentido ese tipo de preguntas. Obviamente, como este es un problema que afecta a la digitalización, y la digitalización es un proceso tan importante para la producción de valor de la sociedad y para el progreso, pues han salido multitud de iniciativas. Si habéis estado siguiendo el tema, sabéis que de todo, por ejemplo, Microsoft, que tiene las Power Apps para aplicaciones internas de departamento, las plataformas de Low Code Application Platforms, los app makers que han salido, por ejemplo, webs donde tú entras, rellenas como unas plantillas y te generan la app. Hay como muchas propuestas de soluciones que ninguna de ellas es una propuesta de solución al completo, ¿no? Como para resolverte todos tus problemas, pero que intentan ir atacando como pequeños nichos dentro de esto. Y en la medida en la que tu problema se adecue a este tipo de cosas, en la medida en la que más o menos te puedes salir con ello, ¿no? Hay una parte también confusa en todo esto, antes de entrar en materia de verdad, que genera mucha, mucha confusión, es el tema de low code, no code, como en toda cosa emergente, la primera parte de ubicarte aquí es comprender la terminología, ¿no? Siempre pasa, además, rodeando todo esto tenemos mucho marketing buzz, ¿sabes? Que hace además más complicado todavía comprender exactamente qué significan las cosas. En el fondo, más allá de lo que pone aquí, una manera sencilla de comprenderlo es que no code es un movimiento que nace en la gente que no programa y que no ha programado nunca y que le gustaría tener cosas como one click, hazme mi aplicación. Suelen ser soluciones rígidas, ¿no? Soluciones donde tienes poco margen de maniobra, ¿no? Y son soluciones muy, yo diría, departamental, ¿no? O para hacer cositas pequeñitas. Cada vez que oigáis no code, se refiere literalmente, cuando tú oyes no code, puede sonar interesante porque voy a construir mi cosa sin código, pero en el fondo significa que no puedes poner código. No que no tienes, no que no necesariamente tienes que poner código, sino que significa en realidad que no puedes poner código. Y hay muchas cosas que se resuelven mucho mejor con código que de ninguna otra manera. Es una cosa que también veremos más adelante y que hemos descubierto con estos experimentos que hemos estado haciendo. Y en el fondo la humanidad utiliza código por alguna razón también. Ahí detrás hay muchas cosas que están pasando. Mientras que low code suele ser más orientado a enterprise, suelen ir un poco más en serio. Por ejemplo, Microsoft utiliza la terminología low code en lugar de no code y todos sus, todos los ERPs que están integrando esto, todos los CRM, Salesforce también utiliza la terminología low code. Y low code se refieren básicamente a que, aunque el sistema te permite utilizar código para extender el sistema y crear nuevas tecnologías e integraciones, no necesariamente tienes que estar todo el rato trabajando dentro de código, y hay una parte que la puedes hacer diagramizando de manera visual, ¿no? Y eso son un enfoque un poco más progresivo, ¿no? Un poco más de, bueno, aquí van a coexistir de alguna manera las personas que construyen código y las personas que de alguna manera conectan cajitas y construyen integraciones visualmente. Nosotros en nuestros experimentos hemos estado investigando, vale, pero de cara a darle
a la gente un entendimiento real de lo que existe, ¿no? Realmente, vale, sí, no code significa que no puedo programar y que está limitado. Low code, ¿no? Low code significa que sí que puedo programar, pero no necesariamente. Y hemos hecho un poco de introspección de mercado y hay un momento que hemos parado, porque había tantos logos que hemos parado. Esto solo es un pequeño muestreo que creemos que ahora mismo recoge un 10% del ecosistema. O sea, realmente el problema es tan grande, o sea, está habiendo un pain tan grande en la digitalización que la respuesta ha sido, como pasa siempre, una cantidad masiva, ¿no?, de empresas que se posicionan en eso y que intentan proporcionar una solución. La mayoría de las que aparecen aquí son cosas que ya existían y que han agregado capacidades low code por encima. Porque claro, no solo hay plataformas low code puras, que son entra en mi plataforma y constrúyete ahí dentro tu proyecto, pero hay otras que ya existen y que lo que hacen es que le agregan low code por encima, le agregan la capacidad de conectar cajitas y diagramas o jugar con drag and drop para acabar de configurar cosas. Esto es un ejemplo, hemos dicho, mira, así se ve un poquito una tecnología típica de cómo funciona una herramienta low code enterprise. Application portfolios that integrate existing systems and reach millions of users. Applications are built and changed in a visual environment where you can define your application's workflow processes, user interfaces for both web and mobile devices, including offline functionality, and access to device sensors, business logic, and data models. All development is done in a powerful yet easy-to-learn drag-and-drop development environment that you can even extend with your own custom code. The platform offers AI-assisted development to speed up app creation. It's like having a smart and friendly expert helping you. It also makes it really easy to integrate with any system, such as legacy platforms, large enterprise packages, public or private web services, and enterprise integration platforms. When you're done, one click is all you need to deploy your apps. And for mobile apps, you can create the package to submit to app stores with just one click, or deploy them as progressive web apps. Once your apps are live, testers and end users provide feedback right in the app. All your applications are generated for standard open development stacks. They can run in the OutSystems cloud or any public or private cloud or on premises. They are fully portable, so you'll never be locked into a proprietary cloud environment or a single provider. When deploying your applications across environments, OutSystems runs a complete impact analysis to validate all application podemos parar aquí, ¿no? ensure robust and risk. Sí, más o menos aquí, este es OutSystems, es un ejemplo, no es que recomendamos este, pero tiene un buen vídeo para que se vea un poco cuáles son las típicas cosas que hay en este tipo de soluciones. Pues suele haber un creador de interfaces de usuario con drag and drop, ¿no? Luego suele haber, como se ha visto, la posibilidad de utilizar código para extender el sistema, de forma que si tú tienes developers o librerías que tú ya has creado con el tiempo, ¿no?, las puedas reaprovechar ahí, no tener que recrearlo todo. Suele haber también una solución de deploy, ¿no?, para que tú puedas darle clic y te haga deploy. Suele haber un generador de APKs y de IPAs para Android y para iOS. Son las típicas cosas. Y suele haber un sistema de programación visual de alto nivel que permite gobernar los componentes de bajo nivel que se crean con el código, ¿no? Eso sería como el típico kit que hay en toda solución low code, ¿no? El drag and drop, el diagramizador, el sistema de deploy, ¿no? OutSystems es un ejemplo de una de estas soluciones 100% cerradas. Esa es 100% privativa. Si quieres utilizar OutSystems tienes que hablar con un representante de OutSystems, te tienen que pasar un quote, normalmente empezar a utilizarlo son 50K solo por empezar, y es el típico herramienta enterprise que funciona relativamente bien, pensada para gran empresa. Otra cosa que suele ser bastante típica en las soluciones low code, en todas, es también el tema de las integraciones, porque al final tienes que leer datos de sitios y enviar datos a sitios, ¿no? Porque tú te creas tu UI, por ejemplo, estás haciendo una app, imaginemos, pues te creas tu UI con el drag and drop este, ¿no? Luego te creas tu backend con este sistema de diagramas, ¿no? Hasta ahí fácil. Y luego, si un developer tiene que hacerte algunas rutinas, las puede hacer en código, ¿no? Y tú luego las utilizas como cajitas en el sistema de diagramas. Pero, en el fondo, de alguna manera, hay que desplegar eso. También hay que leer datos de sitios, ¿no? Ahí es donde entran en juego las integraciones. Es decir, si tú tienes que llamar a un developer para conectarte a la API de Twitter o tienes que llamar a un developer para conectarte a la API del SAP, pues ya se pierde un poco el valor del low code, ¿no? Entonces, casi todas estas plataformas lo que te incluyen también son un kit de conectores que tú haces drag and drop
y ya pues lees de Azure, me refiero de Common Data Service, o te integras con el login del Active Directory, o lees del Dropbox, o lees del Office 365, es un clásico también. De esta manera, al final, OutSystem, por ejemplo, está muy pensado para soluciones departamentales, ¿no? Dentro de un departamento de una empresa, pues al final se crean su UI y realmente funciona, ¿eh? Se crean su UI, se crean su backend, leen de aquí, leen de allá, muy enfocado obviamente al Office 365 y a la nube de Microsoft, y pueden construir una solución que más o menos funciona. Y aunque parezca increíble, esto lo utilizan bastantes empresas, esto en cierta medida reemplaza un proceso de desarrollo tradicional. No lo sustituye completamente, permite poner código y cargar ahí tus rutinas y casi siempre se reaprovecha mucha de la code base que ya existe, pero en cierta medida, y también alivia mucho al departamento de IT, ¿no? Porque hay el famoso IT Gap y la carga que tienen los departamentos de IT en casi cualquier empresa. El departamento de IT tiene muchas más peticiones de las que puede atender y en el fondo esto promueve pues el self-service, ¿no? Es decir, mira, como la plataforma de, una muy típica es la de Microsoft, ya tiene el acceso a datos securizado, ¿no? Y como una layer de plataforma que solo te deja acceder a los datos que tú puedes acceder, ¿por qué no podría un usuario crear aplicaciones, ¿no? En el fondo no es la aplicación la que está poniendo el control de acceso sobre las cosas, es la plataforma subyacente la que pone el control de acceso sobre los recursos. Bueno, cuando entendimos un poco todo esto, lo vamos haciendo en el orden que lo entendimos nosotros, y cuando entendimos un poco de qué iba todo esto, habíamos probado OutSystems, habíamos visto diferentes opciones, también habíamos probado la de Salesforce, que está muy bien también, buscamos también cosas open source, vimos muy poca cosa, luego hablaremos también de lo que ha ido emergiendo después. Empezamos dándonos cuenta de que era muy difícil coger todos esos logos que hemos puesto antes y ponerlos dentro de un framework para comprender bien qué me ofrece cada uno de ellos, dónde estoy perdiendo, dónde estoy ganando y todos esos logos, ¿no? Y si yo quiero hacer una aplicación ahora mismo con low code, ¿cómo decido, ¿no? O sea, ahora mismo, ¿cuál sería como un buen framework para tomar una decisión de lo que realmente necesito o no necesito? Entonces, de cara a eso, pensamos que un buen framework este es un nombre muy famoso que se llama Ormozy y nos cuenta un framework que creemos que aquí puede aplicar bastante bien. I've heard someone say you need to provide more value. But what does that actually mean? So there's 4 components to creating value. The first is you have to figure out the dream outcome that somebody wants to achieve. Component number 2 is that your prospects and the people you're trying to sell to, they have to believe that you're actually going to give them that outcome. The third part is how long is it going to take me to get that outcome? The shorter you can make the time between when they buy and when they get, the more valuable it will become. And then the fourth piece is the effort and sacrifice that someone has to go through in order to achieve it. The goal is to shrink that to as much as possible. So in a perfect world, we make an amazing promise that they believe that they can achieve immediately with almost no effort. And when we're thinking about value, those are the 4 things that go into it. Es un framework simple, lo hemos pasado a una diapo, ¿no? Que básicamente explica que al final hay, pues es como una fórmula sencilla para analizar soluciones que te dice, mira, al final tienes el dream outcome, sería como lo que tú quieres construir. Pues mi app que lee de este sensor, que activa esta máquina cuando no sé qué y envía una notificación cuando se acaba no sé cuánto. Luego hay la percepción de cuánto te crees que eso se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo te cojo Scratch, ¿no? Que conocéis Scratch, que es una cosa para aprender a programar, y yo te digo que voy a hacer la solución de Industria 4.0 de SEAT con Scratch, probablemente no te lo crees mucho. Entonces sería como la confianza que te da que eso realmente se puede hacer con esa herramienta. Y luego lo divides, ¿no? Eso sería el valor, sería la parte de arriba, y lo divides entre cuánto voy a tardar en tenerlo funcionando, ¿no? Que sería el time delay, multiplicado por cuánto me voy a tener que esforzar, cuánta gente de mi organización voy a tener que implicar, cuántos de mis procesos voy a tener que cambiar, ¿no? Que sería el esfuerzo que tienes que hacer. Eso, si lo adaptamos un poquito a lo que estamos hablando aquí, ¿no? A la digitalización, pues tenemos la flexibilidad, pues, diferentes soluciones, tanto de low code como soluciones tradicionales. Diferentes soluciones te ofrecen diferentes grados de flexibilidad. Por ejemplo, los no code te ofrecen muy poca flexibilidad. Multiplicado por la confianza y la probabilidad de éxito, dividido entre cuánto voy a tener que esperar para ver resultados, ver mi app funcionando, ver que va saliendo, ver que va funcionando, multiplicado por el coste económico y también por el esfuerzo que voy a tener que hacer para construirlo. Sé que esto es un poco abstracto, así que hemos creado una tabla donde explicamos un poquito, ¿no? Por ejemplo, si tú coges el Classical Dev Stack, que le llamamos a esto al que queráis, ¿eh? Es decir, si os gusta Node.js, pues Node.js con Angular, o Node.js con React, o Spring más Angular, o lo que sea que os guste a vosotros hacer, cogemos el Classical Dev Stack, sabemos que la flexibilidad es completa, ¿no? Hay
millones de aplicaciones y de digitalizaciones que se han hecho con estos stacks clásicos y no es que te encuentras un freno en ningún momento, son Turing Complete, tienen la posibilidad de escribir código custom en cualquier sitio, por lo cual es evidente que tú con un stack de desarrollo clásico puedes conseguir lo que tú quieres construir, es evidente. Sin embargo, también la confianza es alta. Como tú ves que toda la gente grande ha utilizado un stack clásico de desarrollo para construir su proyecto, es evidente que tú puedes utilizar un stack de desarrollo clásico para construir tu proyecto. Sin embargo, tiene un problema, y es que la latencia o barra tiempo de espera es bastante alta, es decir, entre que juntas las piezas, ¿no? Montas un equipo de expertos, seteas el proyecto, instalas dependencias, decides cómo va a funcionar la infraestructura, ¿no? Hablas con DevOps, implica a mucha gente diferente. Y luego también el coste económico de esfuerzo, pues muchos especialistas de muchas áreas que tienen que confluir, ¿no? Que si el front, que si el back, que si el no sé qué, que si el no sé cuántos, para que se te monte tu aplicación o tu automatismo o lo que sea que tú estás digitalizando. Luego hay otras soluciones como, por ejemplo, nos gusta hablar de WordPress porque en algunos verticales funciona bien. WordPress, ¿no? No es tan completo, ¿eh? No es que tú puedas hacer todo lo que tú quieras con WordPress. Pero WordPress al final, la flexibilidad de WordPress es un poco más baja. Hombre, sí, también hay gente que en las charlas nos dice, pero yo en WordPress puedo escribir PHP por debajo. Bueno, pero entonces ya estás en el Classic Dev Stack, estás fuera de WordPress. Pero si tú te quieres mantener dentro del framework de WordPress, la flexibilidad que tienes es la que te ofrece WordPress, ¿no? No es que tú puedas hacer lo que te dé la gana ahí, ¿sabes? La confianza dentro de que, si dejamos de lado el tema de la flexibilidad, una vez dices, vale, lo que yo quiero hacer, se puede hacer con el WordPress. Por ejemplo, imagina que es una landing page de un producto. La confianza en que tu landing page saldrá con el WordPress es alta. Hay muchas landing pages que están hechas con el WordPress. Seguro que sale. Sí, de hecho, de las 10 millones de webs, ¿no?, más usadas del mundo, el 46% están hechas con Sí, WordPress. es un dato espectacular, ¿eh? Cuando nos enteramos. El 46% de las 10 millones de páginas web más vistas del mundo son WordPress. Obviamente no tienes tanta flexibilidad, pero la latencia y el tiempo y el coste económico son muy bajos. O sea, tú te entras a wordpress.com, next, y tienes tu web montada. Sí, no tendrá todo lo que tú quieres, pero ya está ahí, ya está funcionando. El otro está todavía llamando a ver quién le manda un DevOps y quién le manda un frontender y un backender, ¿eh? Y este ya tiene su web online. Ha sacrificado la flexibilidad, la ha sacrificado, pero si lo que está haciendo encaja con lo que ofrece este servicio, sería un ejemplo de casi no code, pues bien. Luego están los low-code application platforms como OutSystems, que lo hemos visto, o Salesforce, que también tiene un servicio muy interesante de low-code. O estos de aquí, pues, te dan un poquito más de flexibilidad, ¿no? Tú con OutSystems tienes más flexibilidad que con WordPress, ¿no? Te dan bastante confianza porque si ya se han construido algunas aplicaciones famosas y que funcionan con estas plataformas, la latencia está bien y el coste económico, bueno, la mayoría de ellos son caros, hay que hablar con un representante, tienen sus peros en ese punto. Y el tiempo que a veces también entre que llegan y te lo montan también pasa una buena temporada. Y luego hay los App Web Makers, que es casi como WordPress, pero a WordPress es que le hemos hecho su propia categoría. Pero luego hay los App Web Makers que la flexibilidad sufre un poquito, la confianza ya no es tan alta porque no todos son tan famosos. En nuestra inspección de mercado vimos que había muchos app makers, pero muchos cierran al poco tiempo. Al final no puede pasar tu proyecto en esas cosas, a no ser que sea un proyecto muy, muy, muy pequeñito, ¿eh? Porque al final tu proyecto va creciendo, va pasando el tiempo y tú no puedes decir, no, yo es que lo genero aquí con una web online que no sé ni de quién es y no sé si mañana cerrará, no me permite recuperar el código, bueno, varias cosas de estas. Claro, además, cuando habíamos hecho todo este análisis, que no hemos querido poner aquí todos porque era un dramote de charla, entonces hemos puesto un ejemplo de 4, cuando habíamos hecho todo el análisis, Ignasi me mira y me dice, ya Joca, pero además esto lo tenemos que desplegar en algún sitio, no, con el App Maker no, pero con otras de estas soluciones que ven en la pantalla sí, hay que desplegarlo en algún sitio, hay que actualizarlo, ¿no? Hay que hacer un montón de cosas que es lo que llamamos la infra y el DevOps, ¿no? Y entonces dijimos, pues volvamos a la tabla otra vez teniendo en cuenta esto, ¿no? Y aquí hay un fenómeno que hemos visto también en clientes que pasa mucho. Y es que hemos decidido poner esta carita de aquí porque, ¿os acordáis que antes la flexibilidad estaba como chinochano? Estaba como, bueno, ahí. Pero cuando la gente empieza a ver los costes y la latencia que se generan en el Classical Dev Stack, cuando tienes en cuenta también el deploy, el update, el equipo de DevOps, etcétera, la gente empieza a decir, bueno, a lo mejor no me importa tanto que no sea tan flexible. Ha saltado la alarma. A lo mejor no me importa tanto que no sea tan flexible, ¿no? Porque en el fondo el que está más impactado por esto es el stack de desarrollo clásico. El stack de desarrollo clásico es cierto que te da una flexibilidad completa y mucha confianza, pero si le sumas la infra y los DevOps,
más todo lo que ya hay que hacer para construir tu proyecto, la verdad es que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, con los emprendedores, la verdad es que pica. Pica quiere decir que acaba siendo siempre un equipillo, un proyecto grande, ya todo empieza a hacer decenas de miles fácilmente, ¿sabes? Solo para empezar a tener una pequeña user base. Lo cual, depende de quién eres, no es un súper problema, pero depende de quién eres, te mata el proyecto. Mira, es que tengo una idea, quiero probar a automatizar esto, y te dicen, bueno, espérate 6 meses y pon 50.000 euros. Pues hay mucha gente que con eso ya su proyecto no funciona. A lo mejor se ve un poco frenado. Y si lo piensas bien, todas esas caritas que de golpe decimos, bueno, lo de no tener flexibilidad ya no lo veo tan mal. En el fondo, la flexibilidad es conseguir hacer lo que tú querías hacer. Y en el fondo, mucha gente, hemos conocido muchos emprendedores y también empresas que acaban poniendo un WordPress o una solución no code incluso para intentar hacer la solución, porque por el otro camino solo veían mucha espera y mucho coste y al final acaban aceptando muchas rebajas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mira, en lugar de una app será una web app. En lugar de, ¿sabes?, del diálogo del sistema para seleccionar la tarjeta de crédito, pues te pongo por aquí esta otra cosa que va medio, ¿sabes? En lugar de, si alguno de vosotros ha jugado con estas herramientas, es el pan de cada día. Entonces nosotros aquí lo que queríamos de verdad, de cara a resolver este problema de que la digitalización es un pain, nosotros queríamos la missing piece, ¿no? La que te da la flexibilidad, la confianza, poca latencia y un bajo coste. Esto es lo que nosotros estábamos buscando y pasamos bastante tiempo indagando en todos esos logos y en todas esas empresas buscando eso. Y la verdad es que no hay. O sea, hemos estado trabajando mucho y ahora mismo no existe eso. Así que se nos ocurrió construirlo nosotros, utilizando tecnología open source. No tiene sentido que lo construyamos de cero, ¿no? De coger cosas que habían en el open source, porque como siempre, aunque no había un open source low code flagship bien hecho que resolviese todos nuestros problemas, que eso era lo que nosotros queríamos, sí que había muchas piezas aquí, allí, ¿no? Un montón de cosas que bien conectadas y bien orquestadas se podían convertir de alguna manera en una propuesta de low code open source y que permitiese un poco mantener la flexibilidad a la vez que bajar el coste, etcétera. Entonces, la parte de hybrid low code, quiero hacer un pequeño paréntesis también, es porque más ahondábamos y más experimentos hacíamos, más nos dábamos cuenta de una cosa que se repetía todo el tiempo. Y es que toda cosa que nos ahorraba tiempo y trabajo sustituyendo código, si no nos dejaba acceder al código y manipularlo, ya no funcionaba. Porque ibas a ver al cliente y te decía, aquí no me podrías poner ni, y cuando la respuesta es no, el cliente no lo entiende, porque el cliente viene del Classic Dev Stack, o él o lo que él ha visto en la competencia. Entonces dice, oye, ¿y por qué no puedo poner aquí el botón en este lado? ¿Y por qué el botón no puede ser asado? ¿Y por qué no puede ser de esta manera? Que tú le digas que no, es raro. No, es que estoy utilizando una cosa low code, ¿sabes? Entonces nosotros, si bien que nos proteja del acceso constante al código, nos solucione el DevOps, solucione el deploy, eran cosas deseables, nosotros nos dábamos cuenta de que o manteníamos el acceso al código en todo momento o no era realista. Aquí tenían que convivir los dos enfoques a la vez. Empezamos a estudiar que había algunas empresas que hablaban de un concepto que se llamaba hybrid low code. Que hybrid low code es básicamente que tú tienes tu proyecto de software normal y corriente, con el stack que te guste a ti, y luego tienes capas de low code por encima, ¿no? Es una manera simple de entenderlo sería, cuando tú estás programando, por ejemplo, y creas una abstracción, creas una clase, también podría esa clase llevar asociada una caja en el sistema de diagramas, ¿no? Abstracción visual. Entonces tú seguirías programando como siempre, pero luego el que monta el flujo de la aplicación no tiene que ser el mismo que está programando hardcore por debajo, ¿no? El que está programando por debajo crea las integraciones y la plataforma, y el maker o barra creador, hay mil nombres que le han puesto a esto, citizen developer, lo que quieras, es el que luego coge esas cajitas, las conecta para crear sus flujos. De esta manera, los developers y los equipos pueden continuar con las ventajas del Classical Dev Stack con código normal y corriente en su Visual Studio o en lo que utilicen en su IntelliJ, etcétera, mientras que otra parte de la empresa o de la organización puede construir la aplicación arrastrando cajitas y arrastrando drag and drop, pero aquello que arrastra, esas cajas que arrastra, las ha creado el developer. Entonces, de esta manera tienes como un flujo en gradiente, ¿no? Donde el developer crea tecnología que luego el que crea la app la utiliza para crear la app.
Por ejemplo, de esta manera el departamento de marketing no tiene que ir al developer y decirle, oye, ¿me puedes mover el botón de sitio? Ya lo mueven ellos. No tiene que ir a decirle, oye, ¿me creas una nueva página? Ya se la crean ellos. Y eso acelera mucho, mucho, mucho el desarrollo de los proyectos. Entonces, básicamente, utilizando tecnología open source, como explicaba, empezamos a juntar. Lo hemos hecho orgánicamente. O sea, al principio lo que hicimos fue ir al mercado, buscar los proyectos, utilizar los contactos que teníamos de años para conseguir proyectos de desarrollo digital. Fuimos a la empresa, contratamos a gente que no había programado nunca, también contratamos a gente que sí que había programado y los juntamos para hacer los proyectos, a ver qué pasaba. Una opción es que acabásemos denunciados, pero o sea, era un experimento de verdad, ¿eh? O sea, podemos hacerlo así, o sea, podemos contratar un grupo de gente que no ha programado nunca y un grupo de gente que sí que ha programado, juntarlos y que colaboren para construir los proyectos de esta manera. ¿Es posible? Sí, ¿no? Dejamos... Pues vamos a hacer una pequeña demo de cómo lo hacemos. Así que nos hemos traído una plaquita aquí con una lámpara, al final tanta palabra no se entiende, con una lámpara de aquí, una lámpara de Marset, que vamos a intentar hacer una web que cuando tú le des a un botón te permita encender y apagar la lámpara. Y desplegaremos la web, ¿no? Y que todo, de hecho la podréis usar en vuestro teléfono y ver que realmente funciona y ver un poco cómo es el típico proceso para hacer esto y qué significa low code, ¿no? Y qué significa que puedo meter mi código y qué significa todo esto. Entonces, básicamente, lo primero que creamos fue un dashboard como este, donde tú puedes lanzar tus proyectos. Yo aquí ya he lanzado un proyecto, le he dado a New Project y he creado este que se llama Demomat, de Demo en Madrid. Al lanzar el proyecto con la infraestructura cloud de AWS, ya me ha lanzado una instancia donde ahora he desplegado los contenedores de este proyecto y donde le he dejado todo preparado, que lo tengo aquí en la segunda pestaña que está aquí, ¿no? Pues aquí me ha dejado todo preparado para trabajar en mi proyecto. Básicamente tiene tres partes. Un editor de interfaces de usuario con drag and drop, como tienen todas las soluciones de low code, pero esta tiene una cosa un poco especial. Y es que los interfaces de usuario que editamos aquí son interfaces de usuario de React normales y corrientes. Es decir, cogemos el código de React de cualquier organización, lo cargamos aquí y puedes hacer drag and drop y editar con what you see is what you get el código de React. Y luego cuando le das a save, lo que se guarda es código de React igual. Entonces, de esta manera, alguien puede estar creando React con código, no hay problema, y ese mismo código se puede estar editando con what you see is what you get. Vamos a crear una nueva página y vemos un poco lo que queremos decir. Como vamos a controlar una luz, voy a crear una página llamada control. Le doy a Enter, selecciono una plantilla de la que partir. Voy a partir de esta plantilla que tiene un logo y 4 textos. Le doy a Use Template. Está creando la page. Ya ha creado la page. Como decía, esto es código de React normal y corriente. O sea, no tiene misterio ninguno. Si habéis visto React, es código de lo más normal del mundo. Y aquí yo puedo editar las cosas con drag and drop. Por ejemplo, mira, este texto de aquí me lo voy a cargar. Este botón me lo voy a cargar. Este que está aquí que pone You are offline, pues voy a editar sus props y le voy a poner aquí light control. Podríamos compartir el QR ya, ¿no? Si lo quieren probar. Bueno, sí, voy a darle a save. Voy a darle aquí al ojito para ver la page que estoy creando. Voy a dejar que cargue. Y voy a generar aquí un QR que si lo queréis escanear para abrirla con el móvil. A ver si funda la cámara. Y luego veréis que obviamente tienes Control-Load, ¿no? Y veréis que todos los cambios que voy a ir haciendo, ¿no? Se van a ir actualizando en vuestro teléfono. Es una web lo que abre el QR, no es un virus. Aunque yo creo que a estas alturas ya nadie le da miedo escanear un QR, ¿no? Vale. Veo el último móvil. Vale, ya está. Entonces, vamos a ir cambiando cositas, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, el logo de Protofile. Le voy a hacer hotlinking y ya está, para hacer una demo rápida. Voy a ir a Google, voy a coger un logo como este, ¿no? Voy a ver si esta imagen tiene buena pinta. Me voy a volver aquí y donde pone URL, ¿no? Pues cambio la prop, le doy a save y deberíais estar viendo en vuestro móvil esto. Si no os va el hot reload porque somos muchos, con refresh se verá, pero creo que os funcionará. Voy a borrar esto de aquí, le voy a dar a save para que lo veáis también.
Y ahora la parte de drag and drop, ¿no? Voy a coger un botón, lo voy a arrastrar por aquí abajo, quizás aquí, venga aquí. Este otro botón lo voy a arrastrar aquí, a este botón que está aquí le voy a poner una propiedad CSS de margin top, y le voy a poner aquí un 15 píxeles, por ejemplo. ¿No? Esto nos crea... Bueno, este botón de aquí le voy a poner on, ahora hago save para que lo veáis, y a este botón de aquí le voy a poner off. Le voy a guardar. Va. Como decía, lo estaréis viendo ya, el código de React es código normal y corriente. Es two-way, también podría editar en el código de React y se vería en el otro lado. No es que no genera código, permite editar código. Porque una de las cosas que vimos es que había muchas soluciones de generación de código. Pero las soluciones de generación de código no funcionan, porque si tú generas código, luego el developer no puede editar ese código. Tú tienes que hacer un editor como este que permita cargar código que ya existe, editarlo y generar código como el que había. O sea, dejarlo como estaba, pero con tu edición hecha. Vale, esto está bien, pero... Uy, he dejado aquí... Me da un poco de toque, así. Entonces, esto está bien, pero para poder controlar la lámpara necesitamos cargarle un firmware a esto de aquí, ¿no? Tenemos aquí una plaquita con el típico SP32, ¿no? Un chip IoT que se conecta a internet y que recibe órdenes y tiene un relé para controlar la bombilla. Normalmente en el mundo real esto es pues cositas de máquinas, ¿no? O sensores que detectan cosas, también hacemos mucho con eso. Vamos a la tercera pestaña, Device, donde tenemos aquí el chipillo este, ¿no? Esto es una foto del chip que tenemos. Normalmente, para cargar el firmware, lo típico es coger un firmware base, como el de Arduino, o el de Expressive, o también el de SP Home, que funciona muy bien, y configurarlo y grabarlo aquí. Entonces, nosotros hemos hecho una herramienta visual para hacer ese proceso. Por debajo, en realidad, es como el resto de herramientas. Está generando un firmware normal y corriente que el developer puede editar, etc. Entonces, en el puerto 19 tenemos conectado un GPIO switch que le voy a poner de nombre light porque es una luz y le voy a decir que por defecto esté off. Le voy a guardar. Hemos detectado nosotros en nuestras pruebas que aunque editar YAMLs o JSONs o XMLs mola, la gente prefiere esto. Es mejor ver el chip que tú tienes ahí, arrastrar la pata que tú tienes conectado y que te genere el YAML. No hace falta que la gente esté escribiendo YAMLs en el siglo XXI. Entonces, otra cosa que también nos ha funcionado muy bien es que hoy en día con Web Serial podemos flashear dispositivos por puerto serie, como chipillos y tal, sin tener que instalarnos las herramientas de desarrollo. Yo aquí no tengo nada instalado, pero le doy aquí a Upload, compila el firmware en la nube, o sea, sube esta configuración que he hecho a la nube, lo compila y cuando lo tiene compilado me dice que seleccione un puerto serie y con el Web Serial puedo flashear un dispositivo sin tener nada instalado. Le voy a conectar, normalmente estos devices para flashearlos tienes que pulsar un botoncito, a ver si me lo acepta. Ya está. Y ahora estamos flasheando el dispositivo. Esta parte tarda un poquito porque estos devices baratillos, ¿sabes? De IoT, que valen como al por mayor €1, pues no son como súper rápidos. Y una vez tengamos aquí grabado el firmware, que el típico firmware con un GPIO switch aquí puesto, le hemos puesto la wifi de aquí, etcétera, para que se conecte, podremos irnos a la tercera pestaña que pone flows, bueno, la segunda pestaña que pone flows y configurar el típico backend donde haremos una API REST que controle este dispositivo. Este dispositivo, una vez esté el write hecho, se enrolará contra nuestro proyecto para que lo controlemos, o sea, para que le encendamos cosas, le apaguemos cosas, etcétera. Ya casi está. Ahora esperar que termine el protofito. Y a ver si podemos ya crear la API REST. No me he equivocado en nada, ¿no? Vale, ya estamos. Entonces, con el dispositivo ya disponible, aquí conectado a la wifi de aquí, etcétera, podemos ir aquí y vamos a crear una API REST. Hemos creado aquí, este era nuestro último reto, porque hacer UIs con drag and drop y editar React con drag and drop está guay, pero hay un pequeño problema. ¿Cómo hacemos la lógica? ¿No? Es decir, si yo, por ejemplo, quiero hacer una API REST que haga cosas, que haga un if, que haga no sé qué, que cargue un modelo de datos, que haga cosas, ¿cómo hacemos la lógica? Porque si creábamos un lenguaje visual para expresar esta lógica, ese lenguaje visual, ¿cómo se vincula con el código? ¿No? ¿De qué manera se relaciona lo que hace la gente visualmente con lo que la gente programa? Así que se nos ocurrió que la mejor solución era hacer un transpilador de JavaScript a cajitas visuales y de cajitas visuales a JavaScript. ¿Qué significa esto? Que podemos coger cualquier código JavaScript que existe, cargarlo aquí y te genera un diagrama. Modificas el diagrama
y te modifica el código. Entonces, de esta manera podemos tener códigos que los está editando alguien visualmente y también los está editando alguien con código, y es el mismo código. Sería mismo código, dos UIs, ¿no? O sea, tú puedes ver el código como código o puedes ver el código como entidades manipulables. Enseño un poco lo que quiero decir con esto. O sea, nosotros aquí, básicamente, lo que queremos hacer es crear una API, ¿no? Entonces, utilizamos Express, podemos crear una cajita Express, una función por encima, un wrapper Express. Decimos que cada vez que recibas light /on, pues aquí básicamente le conecto, son todas las cajitas de JavaScript, aquí está todo, cons, var, no sé qué, property access, todo lo que tú puedes hacer en JavaScript. Pues aquí le conecto un bloque y al bloque le conecto dos salidas. A la primera salida le conecto un device publish para controlar el dispositivo. Mira, aquí ya me detecta el dispositivo que se ha enrolado a mi proyecto y aquí le digo que quiero controlar la luz y que la quiero poner en on. Y luego aquí le digo que, vale, una vez la hayas puesto on, me haces una respuesta por la API que sea, pues, ok, bueno, voy a ponerle on. Y esto es una API que creada con Express, ahora veremos el código también, le voy a dar a save a ver si, perfecto. Y si vemos el código, voy a hacer un poquito de zoom, ahora quito el zoom, es un código de Express.js. Es un código de, si alguien ha programado alguna vez backends en Node.js, esto le sonará mucho. Vale. Una vez con este código hecho, en realidad yo puedo llamar desde aquí a la API y la bombilla se enciende. Ya hemos utilizado nuestro backend, ¿no? Lo hemos llamado y la bombilla se enciende. Otra cosa que se nos ocurrió, ahora habría que crear el de apagar la bombilla, ¿no? Y luego ya lo podemos conectar al frontend. Es que si teníamos este sistema de diagramas y tal en la pantalla que representa el código, o sea, esto por detrás es código, también podríamos integrar aquí ChatGPT. Porque ChatGPT mola mucho cuando genera código, pero el rollazo es explicarle todo tu proyecto, ¿no? Tengo un proyecto en Node.js, que no sé qué, que no sé cuántos, todo el mundo que ha escrito prompt sabe lo que quiero decir con esto. Y luego coger la respuesta que te da y llevarla al fichero que toca. Y pensamos, hostia, con este entorno podríamos agilizar mucho ese proceso. Entonces se nos ocurrió poner aquí a ChatGPT en pequeñito, aquí en el lateral, la IA Assistance, y ponerle órdenes del tipo generate, ¿no? Y que cuando me genere código, ese código ya vaya al diagrama directamente. Vamos a probar. Generate an API to turn the light off, ¿no? Esto le va a enviar a ChatGPT en realidad mucha más información que la que yo he escrito aquí en el prompt. Va a crear un prompt más grande. Arriba le va a decir los componentes que tengo en mi proyecto, bueno, la típica información necesaria para que ChatGPT pueda generar el código para hacer la API de off. Y vamos a probar si lo hace, a ver qué tal va hoy la API de ChatGPT. Normalmente va rapidilla. Vale, ya me ha hecho la API aquí debajo. Voy a cerrar para que se vea un poco. Aquí está. Bueno, le ha llamado test, yo le voy a cambiar el nombre. Y le ha llamado, mira, había puesto ahí testes. Bueno, arreglo la ruta, pero excepto ese pequeño error de ruta que ha cometido ChatGPT aquí, el resto está bien, ¿no? /off, ha creado un bloque, ha dicho my device, light off, light turned off. Me parece guay, vamos a probarlo. Vamos a guardar y apagamos. Entonces ahora ya tenemos la API, ¿no? Una la hemos escrito nosotros en low code, que es la de encender, y otra la ha escrito ChatGPT. Bueno, le hemos pasado suficiente información para que la escriba y también puede apagar la bombilla. Si le damos a guardar, vemos el código aquí, vemos que, perdón que hago un poquito de zoom, que, bueno, ChatGPT nos ha imitado un poquito a nosotros, ¿eh? Es lo bueno de que le hemos pasado toda la información contextual. Entonces ha visto cómo habíamos hecho el on y él ha hecho el off. Vale, entonces voy a quitar el zoom otra vez. Ahí estamos. Y ahora lo único que faltaría sería conectar esos botones que hemos hecho con esta API de aquí, ¿no? Entonces, para no tener que ir y volver, me voy a copiar la ruta de la API. Control C. Nos vamos al Visual UI donde teníamos nuestro UI y al botón de on, que por cierto, ya que estoy aquí, le voy a cambiar el color, y al botón de on le conectamos el evento. Esta parte aún estamos trabajando en que mejore un poco, porque ahora vamos a tener que escribir un trocito de código pequeñito. ¿Sabes? No, molaría que fuera como esto para acá, ¿sabes? Pero en realidad todavía vamos a escribir un pequeño trocito de código. Pongo esto en modo código, le digo que onPress del botón. Yo lo que quiero ejecutar es un fetch contra on. Y ahora copio todo este código que he puesto aquí, se lo pongo al off, vamos a probar, le digo que onPress del off haga todo esto. Voy a repasarlo. Mira, este tiene que ser off. Tiene así en general buena pinta. Vale.
le digo que ok. Este no sé si he picado ok. No. Vale. Bueno, lo vuelvo a hacer. On press del botón. On. Y le digo aplicar. Vale. Entonces ahora guardamos. Y en principio, no sé si ahora hecho Reload, sí, ya funcionaría. Ya tenemos los botones conectados. Si queréis probar con el móvil, hacer refresh o lo que sea, creo que podríais controlar la bombilla. Mira, ya hay por ahí gente haciéndolo. Este experimento, todo, podéis darle tanto como queráis, creo que es LED y no se rompe. Este experimento era para demostrar si podíamos utilizar React, Node.js, ESP Home y tecnologías estándar para crear un proyecto en la nube que los developers también pudieran tocar, o sea, en todo momento acceso al código, el React que generamos, React normal y corriente. De hecho, aquí tenemos una pestaña Code, que está aquí. Voy a poner el acceso, que te abre un Visual Studio Code Online con el proyecto, que es un proyecto normal y corriente. El que sea developer aquí, pues le enseño un poquito. Frontend, y aquí tenemos una aplicación de React con sus pages, con sus stores, con todo. Y luego aquí en Cloud API, pues tenemos SRC y aquí tenemos el fichero de API que hemos creado. Ese es un proyecto normal y corriente que te puedes descargar y arrancar en tu ordenador. Como nos molaba que pudiéramos descargar el proyecto, lo que hicimos fue que al descargarlo coge todos los microservicios y te los pone en un Docker Compose. Entonces tú le das Docker Compose App y te arranca el stack, te arranca la aplicación de React, te arranca el backend y ya lo continúas tú si quieres fuera de todo este tinglao que hemos montado. Entonces, volviendo un poco a la presentación de lo que estábamos explicando. Uy, espera, creo que debería empezar más abajo. Sí. A ver, yo creo que por aquí. Entonces, como había dicho, esto es un poco el stack por debajo de este experimento de hacer low code con open source. Un poco el stack de tecnología que utilizamos. Y para el que le interese un poquito más el detalle técnico, pues funcionamos un poco así, que tenemos como diferentes repos, ¿no? Hay un repo de plataforma que tiene todas estas herramientas y luego cada uno de los proyectos que hacemos para los clientes tiene solo la parte del cliente, ¿no? Pues utilizamos mucho Next.js, Expo, típicas cosas que ya os podéis imaginar, MongoDB, ESP Home, etcétera, etcétera. Y con esto, no sé si quieres contar un poco, Ignasi, Sí. qué hemos hecho un poco con esto y tal. Bueno, nosotros como Protofy, pues hemos hecho, bueno, actualmente estamos en unos 330 proyectos con este tipo de herramienta. Aquí hay varios que van apareciendo, ¿no? Muchos tienen cosas físicas, otros Sí, no, ¿no? aquí hay un mix. Hay desde, pues por ejemplo, esto es una app que hicimos para Adam, que es un tema de acceso a los conciertos, y la están probando ahora. Entonces la idea es que pagues con el vaso y que puedas acceder al concierto con el vaso y demás, y están a punto de lanzarlo ahora. Sistemas de juego, máquinas de análisis científico, por ejemplo, lo de arriba, aquello negro, es una máquina que utiliza unas bacterias que cambian de color, se vuelven fosforitos cuando detectan patógenos en el agua de los peces, y entonces para las piscifactorías poder detectar cuánto tal, entonces coge muestras de agua y lo analiza, apps de todo tipo, cacharros, fuentes. Fuentes siempre es el proyecto más común, hemos hecho como 7 o 8 proyectos de fuentes, es bastante tal. Configuradores online de temas de iluminación, también hicimos un respirador, el respirador está aquí, aunque ese no llevaba nada digital, pero bueno, esto no la máquina de cubatas. Una máquina de hacer cubatas, por ejemplo, dispensadores de pastillas, apps y webs de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, esto al final, un poco las conclusiones, aquí hay muchas, ¿no? Pero en el fondo, las conclusiones de hacer el experimento con nosotros mismos han sido que le estamos sacando un 0 más o menos al coste de desarrollo. O sea, esto tenemos clientes nuestros que estaban gastando, mira, el ejemplo de Vivia, ¿no? Sí. Es bueno. Vivia es una empresa que hace lámparas de diseño de este estilo, lámparas caras. Ellos están gastando 200.000 euros al mes en desarrolladores externos, fuera de los del equipo interno en subcontrataciones. Metieron la plataforma y al cabo de un mes y medio pasaron a pagar 20.000. En un mes y medio le quitaron un 0 a la factura, ¿no? Entonces eso es una cosa que está sucediendo y que ya va, ¿no? La otra es que además el número de gente a la que puedes implicar en los proyectos de desarrollo es mucho más grande, ¿no? O sea, tienes a los que ya tenías y ahora de golpe más gente puede colaborar, puede hacer cosas y puedes coger a gente muchísimo más barata, ¿no? De hecho, en el equipo de proyectos de Protofy, de esos proyectos que hablaba antes, de los 300 proyectos, tenemos a 12 personas. Vamos, sí, está por aquí, ¿no? Aquí. Ahí está. Sí, bueno, tenemos a 16. De los 16,
9 son SMI. O sea, son personas que nunca han trabajado en tecnología y cobran el salario mínimo. Entonces, cuando van evolucionando, se van transformando en desarrolladores de plataforma, como Gerard y Miquel, ¿no? Que están aquí, pero ellos empezaron de este lado. Miquel es diseñador de producto en Erisaba y ahora es desarrollador en plataforma, ¿no? Hace las herramientas para que el resto de gente trabaje, ¿no? Pues empezó sin saber nada de todo esto, utilizando las herramientas como consumidor y ahora puede construir las herramientas porque las construimos con la misma herramienta que hacemos el resto, ¿no? Entonces eso pues nos hace mucho más deprisa. Y nada, esto es más o menos el resumen. Nuestros clientes son de todo tipo, o sea, grandes empresas, startups y demás, y nada. Nuestra conclusión un poco es que realmente el pain que existe en la digitalización, si bien no el único, pero uno de los grandes pains que hay en la digitalización es la falta de gradiente y de potencial de colaboración entre la gente que programa y la que no programa, así como los costes muy fuertes de setup de los proyectos. Creemos que el low code puede arreglar este problema y lo hemos estado validando en más de 300 proyectos. Creemos que hay muchas soluciones low code que están saliendo, pero también se puede hacer con tecnología open source y funciona bastante fino, bastante fino. Nosotros nos hemos centrado en nuestro stack, es decir, el stack que nos gusta a nosotros. No es que hay un impedimento con los stacks, pero lo que hemos montado nosotros ha sido con nuestro stack, que es Node.js, React, Mongo, etcétera. También hemos oído de otra gente que lo está haciendo con otros stacks y creemos que es un movimiento que ha venido para quedarse y que no solo nosotros, sino Microsoft y muchas otras organizaciones lo están promoviendo fuertemente. Microsoft de momento lo promueve para soluciones departamentales, dentro del departamento. Nosotros pensamos que puede ir mucho más lejos y que esto se puede utilizar para prácticamente cualquier cosa. Bueno, ya está aquí. No sé si tenéis preguntas, etcétera. Una preguntilla. ¿Testeáis esto? ¿Tenéis algún sistema de testing? Porque si la cosa crece, mantenerlo puede ser problemático. Esta es una pregunta muy buena. Al final, como generamos un proyecto de código normal y corriente, cuando está en las primeras fases del proyecto, la gente lo crea sin plantearse nada de esto, ¿no? La gente crea el proyecto, jiji, jaja, no sé qué. Normalmente, conforme el proyecto crece, y esta es la clave del hybrid low code, como lo que generamos es un proyecto de software normal, o sea, con su carpetita services, ¿no? En un monorepo, nos gusta mucho el monorepo, pero eso ya es un detalle, con su carpetita services, con sus diferentes microservicios, cada uno independiente, y dentro está el código y todo es normal. Conforme el proyecto crece en la organización, normalmente se implica IT en esto, ¿no? En plan, los de marketing se crean algo con esto y luego cuando eso empieza a crecer van a IT. Dicen, oye, he creado esto, las que les salen mal no, las tiran y ya está, pero las que les salen bien es como evolutivo, ¿sabes? Van y dicen, oye, esta me ha salido bien, está creciendo, está traccionando, me funciona bien la aplicación, pero necesito crecer. Entonces, normalmente IT puede meter developers normales para trabajar. Entonces, típicamente nosotros lo que hemos metido es un conector de Selenium para que sea muy fácil hacer test end-to-end. Luego ya temas de unit testing y similares, pensamos que eso va en la capa de abajo. Es decir, si tú estás en tu empresa cajetizando cosas, en ese día, cuando hemos conectado esas cajitas ahí del Cloud App y del no sé qué, son cajas que hemos creado nosotros. Entonces, cuando la organización crea sus cajas relativas a su dominio, ¿no? Esas cajas las testea a nivel de código. Entonces, al final, testeas tanto como maduro esté tu proyecto. Si tu proyecto está empezando, no testeas nada. Si tu proyecto está creciendo, le pasa lo mismo que a todos los proyectos. O sea, una forma simple de contestar sería, esto no deja de ser un proyecto de software normal y corriente. Si no lo quieres testear, no lo testes. Si crees que lo tienes que testear, testéalo. Lo bueno de que sea código estándar, normal y corriente, es que lo puedes testear con tus tools de siempre. Es decir, lo que tú utilices normalmente, pues lo continúas utilizando exactamente igual. Muy chulo, la verdad, todo. Una pinta tremenda, la verdad. Tenía una duda de cómo, cuando alguien crea una cuenta en Protofy, cómo se despliega la infraestructura que hay detrás. Porque tiene que ser una AWS, pero no sé si la infraestructura es común para todos los usuarios, se crea una máquina virtual o un VPS cada uno. Pues claro, habrá quien te queda bien o no. Yo quiero compartir mi datos con otra. Es evidente. O incluso si es una AWS, esto empieza a subir los costes y los paga. Claro, ahí tenemos dos modelos. O sea, ahora mismo nosotros de momento estamos en beta cerrada, es decir, lo que habéis visto aquí, si tú ahora te creas una cuenta, básicamente vamos a apuntar tu correo en una lista y estamos dando cuentas cada semana, vamos por orden. Entonces, básicamente tenemos unos servidores grandes, que son bare metal, donde estás en un espacio compartido. El bare metal es muy barato, o sea, pero muy barato. Y luego cuando nos pagan premium, tenemos bastantes clientes de la parte premium, ahí levantamos instancia para el cliente.
Y luego también tenemos un modelo en el que cada vez que le das a New Project, te levantamos una instancia. Eso es fácil, ¿no? Te vas a la API de AWS, levantas la instancia, desplegas ahí, pum. Eso sería turbo caro para la parte común. Entonces, si te registras en la página y te unes a la beta y te damos acceso, para ser transparente, te estarás ejecutando en un bare metal al lado de un montón de gente. Obviamente, en teoría no deberías poder liarla porque estarás dockerizado y tal, ¿sabes? Pero bueno, ya sabes que eso, ¿sabes? Ya tienes como layers, pero habría que ver hasta qué punto. Sí, cambio el enlace porque el de protofy.xyz normal es donde está la waitlist para el que se quiera apuntar. Yo tengo dos preguntas y la primera sería, que yo creo que ya la respondí más o menos, que no se me sale de la cabeza la gestión de errores, y supongo que hemos comentado el tema de los tests que es a nivel más de código, ¿no? Entiendo. Bueno, y la segunda es el tema de performance o la eficiencia, porque si se empieza a liar la gente a meter de todo, ¿cómo se gestiona esto? O Bueno, aquí hay varias respuestas a esta pregunta. Una muy simple es que cuando una aplicación es muy fácil de crear, también es muy fácil de eliminar y crear otra. Eso es un paradigma raro cuando lo decimos, pero a nosotros nos está funcionando excelente. Pero excelente, ¿eh? Lo digo porque mucha gente dice, no, es que tengo que mantener la aplicación hasta el fin de los tiempos, o no, o le das a delete, te creas otra, ¿sabes? Y ya está. Al final, cuando crear una aplicación es un clic y luego arrastras los flujos de una a la otra y te va, pues ya las cosas no son tan graves, ¿sabes? Y luego, aparte, la gracia del hybrid low code, nosotros pensamos que es que por debajo es un proyecto de software normal, es decir, que tú sabrás, ¿sabes? Es decir, nosotros, o sea, podemos contar cómo lo hacemos nosotros, que nosotros lo hacemos progresivo, es decir, cuando el proyecto nace, no tiene nada, solo nace y a ver si llega a algo. Y cuando vemos que el proyecto funciona, es decir, el cliente está contento con lo que le estamos entregando, ya llevamos 2 o 3 pantallas, los objetos de dominio que estamos extrayendo, pues nosotros hacemos DDD. O sea, otra de las gracias que tiene que sea un proyecto de software normal es que tú decides cómo te lo estructuras, ¿no? Nosotros hacemos DDD porque queremos. Nosotros hacemos clases por cada elemento de dominio, separamos la infraestructura y luego al diagramizar, pues montamos el diagrama un poco a la DDD, que no es la única manera de hacerlo, ¿eh? Hay gente que cuando tenemos clientes que acceden directamente a la plataforma sin nuestra ayuda y lo crean ellos como les da la gana y ellos desde luego que no hacen DDD de ningún tipo. Pero al final es como un proyecto de software normal, es decir, tú sabrás, si tú quieres hacerlo a lo Rambo, puedes hacerlo a lo Rambo, si tú quieres empezar de una manera y luego continuarlo de otra, también puedes hacerlo, si tú quieres meter un QA desde el principio o cualquier cosa que se te ocurra a ti, pues lo puedes meter. En el fondo, no creemos que el low code cambia ni un ápice de toda esa parte. O sea, no, en realidad no hay mucho que pueda hacer el low code para arreglar esa parte, ¿no? Es decir, al final el testing es el testing, la gestión de errores es la gestión de errores, y el low code ahí no aporta muchísimo, ¿no? El low code aporta más en la capacidad de que gente que no sabe programar pueda editar cosas. También a quién le dejas editar qué es una decisión que tomas tú en tu equipo, ¿no? Tú dices, oye, estos, vale, que hagan drag and drop aquí me parece bien, pero que no toquen la parte de domain o que no toquen la parte de, ¿sabes?, de integration, ¿sabes? Bueno, ahí ya cada uno. Nosotros hemos pasado por muchas aventuras diferentes de eso, ¿sabes? Al principio todo el mundo podía tocar todo, luego no, luego otra vez sí, y hemos estado probando diferentes estructuras. ¿Qué hemos descubierto? Que es un proyecto de software normal. Es decir, que todo lo que le pasa a un proyecto de software normal, excepto en la parte de que de golpe gente que no sabe programar puede meterse aquí, es un proyecto de software normal. La manera en la que lo interpretamos ahora es que una persona que no sabe programar, que entra aquí a hacer drag and drop al diagramizador o al creador de interfaces de usuario, es equivalente a un developer junior. Esto va con JIT, o sea, los cambios que hemos hecho en la plataforma tiene JIT y puedes ir haciendo commits, ¿no? Hemos creado un pequeño UI para hacer commits. Entonces, es un developer junior. O sea, si tu developer junior haría pull request, pues yo te recomendaría que aquí hagan pull request. Si tu developer junior le dejas comitear directamente, pues aquí comiteará directamente. Si tú quieres poner un sonar que pase antes, pues pon un sonar que pase antes, ¿no? Al final te lo montas un poco como tú quieras. Yo tengo una pregunta sobre cuando contratas la plataforma, podrías tener distintos entornos, digamos, para tener develop, testing y producción y poder moverte con, no sé, digamos, una integración continua, estar seguro que funciona tu aplicación mientras estás desarrollando, probar un entorno de testing y desplegar en producción. Sí, de hecho nosotros funcionamos así. O sea, nosotros en los proyectos que hemos enseñado, etcétera, funcionamos de esa manera. Es decir, tú al final, cuando estás haciendo los cambios, guardando y comiteando, normalmente estás en un entorno de dev, luego normalmente tienes un entorno de staging y luego un entorno de producción. Eso lo gestionamos con el DNS y un Nginx que hay delante. Ya, otra pregunta había por ahí, ¿no? Otra pregunta.
que quería preguntar que, por ejemplo, cuando las interacciones de los proyectos que habéis mostrado, entiendo que son interacciones, pues, aparte con un SP32, pues con otro tipo de software o cacharros, por así decirlo, ¿no? Me imagino que esas cajitas, esas integraciones, no pueden entrar en un catálogo que está disponible para otra persona en Spotify o solamente son integraciones ad hoc para cada cliente. De momento, o sea, ahora tenemos dos cosas. De momento son ad hoc para cada cliente, pero como la plataforma la vamos manteniendo nosotros, cuando hay una que mola, pues hablamos con el cliente y la metemos en la plataforma. ¿Qué nos gustaría a futuro? Claro, todo esto estamos empezando, lo que nos gustaría es que hubiese un catálogo, ¿no? Yo qué sé, un sistema de ratings, de stars, compartir con la comunidad, un poco como NPM, pero de cajitas. De hecho, nos hemos dado cuenta de una cosa, es curioso, porque estamos cajetizando NPM. Es raro, pero es así. O sea, al final encontramos una librería que nos gusta, yo qué sé, Moment. Y entonces de golpe la gente de marketing dice, hostia, yo también quiero poder manipular las fechas. Y entonces le hacemos una cajita especial, ¿no? A Moment para que se vea un poco mejor en el diagrama, para que no se vea ahí como call to Moment, ¿no? A low level, sino que se vea como esas cajas decorativas que te proporcionan más información. Entonces, básicamente estamos cajetizando un EPM. O sea, vamos cogiendo librerías famosas y las vamos cajetizando. Pensamos que eso, ahora que estamos un poco empezando, está guay, pero a la larga, de alguna manera, se va a tener que, ¿sabes? Sí. De hecho, en los proyectos de industria, por ejemplo, OpenCV, porque casi todo es visión por computador, está metido aquí y la gente manipula y dice, ahora quiero background extractor, ahora quiero un blob detector, ahora quiero... Y van poniendo a continuación con la ventaja de que ves la transformación del vídeo en tiempo real. El OpenCV for JS, que es unos bindings de OpenCV para JavaScript que utilizan por debajo la versión nativa, ese lo tenemos cajetizado entero. Por eso digo que estamos cajetizando un EPM. ¿Y habéis pensado por hacer como una tienda en la que yo como desarrollador me subo y oye, esto es de pago, esto es de Spotify, no sé si habéis pensado. Bueno, hemos pensado mucho estas cosas, estamos súper al principio, pero parece que es el camino, ¿no? Yo creo. Sí. Una pregunta, con respecto a los errores, si llega a haber algún error, ¿podemos ver los logs? ¿Tenemos alguna herramienta de monitorización? Como al final son dockers normales y corrientes, pues te puedes enganchar al output de Docker logs y enviarlo a donde quieras. En algunos proyectos lo hacemos con el típico remotizador de syslog y lo enviamos bueno, de hecho en un proyecto grande lo enviamos a Splunk y en otros proyectos lo enviamos al típico stack ELK. Pero eso no lo tenemos plataformizado, es decir, vamos a ese proyecto en concreto y instalamos el ELK, el típico stack, y enganchamos la salida del Docker logs. Esto es la clave de verdad del hybrid low code, porque en los otros low code la respuesta hubiese tenido que ser o la plataforma te da una solución para eso o ya está. Aquí nosotros cada vez que hay algo que queremos hacer que no podemos hacer por la parte visual, decimos, yo soy un contenedor normal y corriente con código, ¿sabes? Entonces tienes la salida del Docker log normal y corriente, engánchate ahí y envíala a donde te dé la gana. Bueno, y que la gente que contratas, a ver, evidentemente tienen que ver las tres pestañitas y saber dónde están las cosas, pero la gente que encuentras en el mercado laboral ya sabe usar la herramienta. Evidentemente el que no ha otro programa o nunca no, pero si alguien ya sabe de JavaScript, está usando la herramienta instantáneamente. Bueno, y que tú haces Docker PS, ves los dockers, hacer Docker logs -f del que quieras, ¿no? Y ahí ves los logs pues, del servidor de frontend, del servidor de backend, del Cloud API, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Habéis pensado, digamos, más adelante de hacer soporte TypeScript? Lo digo por qué, porque muchos proyectos ya están en JavaScript, pero hay personas, por lo menos, es un equipo que preferimos trabajar con TypeScript. Nosotros también. Sí, no lo hemos incluido en la charla, pero es transpilador de TypeScript en realidad. Vale. Sí. Pues No, yo soy de Python. bueno, si os queréis meter en la whitelist, os damos acceso preferente, ¿eh? No. Esta noche lo miramos e intentamos dar acceso cuanto antes. Una pregunta, quizá lo habéis dicho ya, pero ¿por qué os falta para que todo el mundo pueda acceder a esto? Bueno, ahora mismo nosotros somos una empresa que estamos levantando una ronda y cada cuenta que damos de la waitlist nos genera dos cosas. Una, costes de infraestructura. O sea, cuando damos acceso en la waitlist, como he contado, vas al bare metal, o sea, vas a una zona compartida, ¿no? No te levantamos una instancia para ti, etcétera, 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 pero también nos genera incidencias, bugs, gente que nos contacta, no me va la caja no sé qué, cómo puedo hacer la caja no sé cuántos. Ahora mismo estamos ultra saturados, o sea, pero ultra saturados. Estamos en proceso de levantar una ronda
y lo que nos gustaría a nosotros es dar acceso libre. También es cierto que levantar todos esos servidores de desarrollo de las cosas no es tan barato como nos gustaría, porque todos esos hot reloads y todo eso es porque están corriendo por detrás pues el Next Dev Server, el Expo Dev Server, ¿sabes? El Node.js con un Watcher por encima. Entonces, al final hay un coste de infraestructura para nosotros de cada uno de estos proyectos que se lanzan. Entonces, vemos que todavía estamos empezando y que cobrarle a la gente upfront no tiene mucho sentido. La plataforma necesita rodaje, probarla bien, generar más cajas, ¿no? Cubrir más casos, etcétera, pero también cada vez que damos acceso a alguien nos cuesta bastante dinero. Entonces, no le podemos cobrar todavía a la gente, pero tampoco podemos darle a todo el mundo acceso a lo tocho. La única solución que se nos ha ocurrido son dos cosas. Uno, levantar una ronda, que con esta demo que tenemos y cómo funciona todo y los 300 y pico proyectos que hemos hecho, ya empieza a tener cara y ojos para levantar una ronda, y eso nos daría un poquito más de dinero para poder dar más cuentas a la gente y levantar más instancias. Y la segunda cosa es frenar un poco con el ritmo al que damos las cuentas para más o menos ir, ¿sabes? Ir gestionando el feedback. Priorizamos básicamente por el valor que le veamos a la persona que nos ha pedido, no valor de persona, sino valor de qué proyecto quiere hacer o qué cosa quiere hacer, y priorizamos mucho pues clientes enterprise y también gente del mundo del open source que sabemos que puede aportar. Sí, nosotros ahora mismo estamos en proceso quiere decir que tenemos los repos creados y todo, de hacer open source gran parte de esto. Que, para ser transparentes, ¿qué queremos hacer open source? Queremos hacer open source el diagramizador de código, como pieza, el típico widget de React, que lo puedes utilizar en cualquier sitio que quieras diagramizar código, y queremos hacer open source estos diferentes componentes como el de frontend, el de backend, ¿no? En plan Next.js con low code, Node.js con low code, ESP Home con low code. Lo que no queremos hacer open source es la parte, obviamente, de gestión de infraestructura cloud, ¿no? Y de new project y todo eso, ¿sabes? Entonces, la idea sería que la gente pueda hacer pull request, ¿no? Para agregar más cajas, agregar más cosas, arreglar bugs, etcétera. Y de hecho es una parte importante del proceso ahora mismo. ¿Cómo lo estamos gestionando hoy? Que todavía no lo hemos hecho open source. Pues básicamente a la gente que le damos acceso a la beta, si nos empieza a decir que quiere hacer cambios, le damos acceso privado a los repos y hace pull request. Hay el canal de Discord también, por si queréis Sí. apuntaros, lo buscáis, Protofy, Sí. os saldrá. Bueno, pues nada, ¿no? Creo que ahora hay comida y bebida. Y bebida. Así que si os queréis quedar, genial. Pues nada, gracias.